¿Cómo están nuevamente? Y aquí de nuevo, listos para presentarles el siguiente cuchillo. Habíamos quedado desde este es el video de Easy 4 finalizando. Así que ahora les voy a mostrar primero la caja del siguiente cuchillo, que en este caso es el Cold Steel. El modelo es el Master Hunter, ¿ya? Este es mi primer cuchillo Cold Steel. Es en acero, dice acá 3B, que yo la verdad no lo conozco mucho. Es de nuevo un cuarto de pulgada de largo total, de 4,5 pulgadas de hoja. Bueno, aquí estamos viendo en onzas, no tengo idea cuánto será eso digamos en gramos. 316 sticker, bueno, que es el ancho, y 4 3 cuartos. Así que bueno, vamos a tener que verificar eso acá. La cajita llegó un poco destruida, como pueden ver. No llegó en perfectas condiciones. Sin embargo, estoy viendo que esto esté como corresponde. Ahí están las stickers. El modelo 3B Hunter, Master Hunter 36CB. Ya, así que eh, esperemos que esto sea lo que dice. Vamos a ver qué otra cosa dice acá. No, nada más sobre la garantía y algunas cosas más. Pum, pum, caja. Bueno, nunca parto por la funda, pero en este caso voy a partir porque es la funda, la mejor funda que he visto hasta el momento. Esto no sé si sea Kydex, me parece que no. Esto me parece que es solamente plástico, pero este aditivo adicional aquí con este broche, ¿ya? Que tiene un poco de velcro y aparte de eso tiene su broche, me parece muy buena idea. Un broche, ojo, que se puede abrir y cerrar, ¿ya? Y que no es como el de otro cuchillito que tuvimos ayer acá, que ni siquiera se puede despegar, como el del Real Steel, que esto cuesta un mundo abrirlo, está muy apretado. Yo no sé cuál fue la idea de esto, terriblemente apretado. Bueno, vamos a sacarlo de acá, solamente era porque me acordé y me hizo rabiar bastante. Vamos a ver qué tal entra el cuchillo. Como pueden observar adentro, este tiene dos retenedores, no sé si lo alcanzan a ver, dos pestañas que van aquí incrustadas ahí. Así que esto debiese entrar y queda atrapado, ¿cierto? Aquí en esta parte. Retiene bien, por lo menos. No es el más firme del mundo, pero retiene bien. Y, y bueno, ahí está el broche para que no se salga. Y acá dice Secure EX. No sé qué quieren decir con eso. Bueno, que es seguro seguramente. Y bueno, vamos a ver el cuchillo, que es lo que nos importa. A ver, vamos a dejar estos acá porque nos va a servir de referencia. A todo esto no alcancé a comparar el Easy 4 con el Cavar, pero no importa. Porque la verdad que el cuchillo de los tres, vamos a poner acá el Cavar, que es el último que había llegado también, que digamos más o menos de las mismas proporciones, el BK19. El mango también es más o menos de las mismas proporciones, perdón que tengo poca luz ahí. El ancho de hoja también es muy parecido, como pueden ver. Vamos a compararlo ahora con el Easy 4. El Easy 4 sigue teniendo una mezquina mango que, a decir tampoco nombré ni me acordé de decir que era bastante fino esto. A pesar de que me encanta la textura de este mango, que amo este mango, pero es bastante corto, como pueden ver, lo había dicho. Así que si quieres golpear aquí, vas a tener que subir al choil un escalón más arriba para poder golpear. De lo contrario, te puedes romper la mano aquí al pasar a llevarla. Ojo. Sin embargo, aún así me gusta este cuchillo. Es una miniatura de mango, pero me gusta. Bueno, ahora pasamos a un mango de verdad, que es este. Un tremendo mango, un muy buen mango, con muy buen grip. No tiene rompecoco, tiene sí para cordón fiador. Vamos a revisar qué tal va el, em, el acero aquí, hasta dónde llega, hasta qué punto. Vamos a ocupar un imán y vamos a
ponerlo aquí de manera que podamos testear hasta dónde aproximadamente llega este metal internamente, y por lo que veo llega hasta el final. No es esto, digamos, a ver, ahí sí, no sé si pueden observar que esto cuesta despegarlo un poco, así que claro, hasta aquí llega, hasta aquí al final, completamente hasta el final, ¿ya? Así que eso me deja tranquilo porque sé que es un mango, digamos, que tiene o va a tener, digamos, bastante, un comportamiento bastante firme. Lo que no alcancé a hacer delante, sí, sí, se puede de corte. Vamos a hacer unas pruebas de corte ahora también. A ver, déjenme ver dónde tengo la hoja. Veamos qué tal viene esto de fábrica. Perfecto. Para hacer una hoja de 5 milímetros, también viene bastante bien afilado. Excelente. Nada que decir. Bien afiladito. Vamos a ver ahora qué tal se comporta en madera. Vamos a hacerlo trabajar un poquito en madera. Y definitivamente yo siento este cuchillo mucho mejor que el Easy 4. Me da más confianza, mucho más confianza. El Easy 4 queda como que las manitos como que no me convence. La verdad que no me convence. Este es un cuchillo que tiene lamentablemente el mango más lindo para mí, pero el más pequeño. En realidad es algo tan contradictorio. Yo no entiendo cómo esta compañía se le ocurrió hacer este cuchillo, porque es un buen cuchillo en general, que lleva mucho tiempo en el mercado, pero lo hizo con un mango tan malo, tan corto, tan pequeño. Hasta el Real Steel hizo este estúpido mango hueco, que es muy liviano, que no me gusta, porque no da una sensación de firmeza del cuchillo, pero sin embargo, miren cómo entra esto en la madera, la finura, es que eso no lo tienen los cuchillos normales con filo normal, como por ejemplo, vuelvo a insistir, el mismo Cold Steel, a pesar de que este está entrando bastante bien. Les diré, de todos los cuchillos que yo tengo normales o de filo plano, este entra bastante bien. Veamos qué pasa con este. Miren, el cabal. Le cuesta. ¿Ven? Le cuesta. Mucha gente ama este cuchillo. A mí no me gustó. Veamos el Joker. Solamente para que tengan una idea nomás. El Joker es un acero MOVA que también entra bien. Tampoco entra mal. Ya. Sí. Se defiende. Vamos a ver el Mora de toda la vida, que obviamente también va a entrar bien, mejor que todos los demás. Muy parecido al Real Steel, porque esa es su labor. El Ruike, que está concebido más como un cuchillo de combate para mí, un cuchillo de defensa. Yo lo tengo catalogado para eso, porque tiene una guarda y no me va a permitir hacer trabajo, digamos, mucho. Este no entra, pero también lo justo y necesario, nada más. Bueno, ni que decir el otro brother, que es Scandi, también. Este se come la madera, tal como el Mora. Ahí lo pueden ver. Se come la madera. Literalmente. ¿Ven? Y bueno, ¿para qué vamos a seguir? Ya vimos las cualidades. Vuelvo a mostrar el Real Steel. Cómo se come la madera también, porque se la come. Y volvemos con nuestro amigo Master Hunter de Cold Steel. El Cold Steel me gustó. ¿Qué quieren que les diga? Cuando hay cosas que me gustan, yo las digo. Y si no me gusta, también lo digo. Miren, miren cómo entra. Entra muy bien. ¿Y saben a qué se debe eso? A que el bisel que tiene este cuchillo es más ancho que la mayoría de los otros mortales. Es decir, si lo comparamos con
el bisel que tiene miren, aquí los hago brillar los dos. Miren el pequeño bisel del Kabar y compárenlo con el del Cold Steel. Acá, Joker, bisel de Joker y el bisel de Cold Steel. Vean la diferencia. Déjenme ponerlo ahí. Uno está en negro y el otro está en blanco. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el gran detalle? ¿Qué significa eso? Miren ahora el bisel del Easy 4 y el bisel de Cold Steel. ¿Qué significa eso? Que el bisel que tiene Cold Steel, al ser más ancho, es prácticamente un mini Scandi. ¿Se dan cuenta? Esto es un mini Scandi. Esa es la razón de por cuál entra tan bien en la madera. ¿No se habían percatado de eso? Bueno, ahora lo han visto. Ahí tienen esto. Y me atrevería a decir de que es muy probable que este sea un convexo, aunque no es un convexo, pero es un mini Scandi. Mírenlo ustedes, es un mini Scandi. Que no está tan bien perfilado completamente porque acá está más ancho. A ver si se los puedo mostrar. Está más ancho acá y acá termina más fino, más delgado. Y al otro lado me gustaría ver lo mismo. Claro, así es. Está más ancho acá, un poco más ancho acá, más ancho digamos, y acá termina más fino. Entonces si lo vemos con milimetraje, esto, vamos a ver de que esto tiene, déjenme ver, de microfilo tiene 2 milímetros. 2 milímetros. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso. Tiene que ver mucho, claro que tiene que ver, porque en general todos tienen lo que tiene el ruique. El microfilo tiene en el ruique 1 milímetro. Y en todos los cuchillos el microfilo va, a excepción de los Scandi, ojo, va a tener 1 milímetro. Como pueden ver acá, también tiene 1 milímetro. En el Brother F007 también tiene 1 milímetro. El microfilo, ojo. En el Kabar también tiene 1 milímetro, porque ese es el estándar. Es 1 milímetro de microfilo para todos los filos planos, los vaciados planos, digamos, o convexos incluso, perdón, los cóncavos. Y ese es el estándar, 1 milímetro de microfilo. ¿Ya? Estamos hablando que el microfilo es esto, no se les olvide, esto que brilla aquí, ese es el microfilo. Es un pequeño bisel donde está el filo final, digamos, del cuchillo, el resto es el vaciado. Entonces, ahora aquí tenemos el doble de microfilo, lo que significa que tenemos un mini Scandi. Es decir, este mismo que llega desde el ángulo, que este tiene 13 por cada lado, se tiene 26. Entonces el ángulo de acá comienza el desbaste aquí, donde ustedes pueden ver esa línea, obviamente, y desde ahí hasta acá. Y en este caso tenemos acá, si no me equivoco, son 6 milímetros, porque lo habíamos medido cuando hice la revisión. Este tiene 6. Por lo tanto, este tiene una tercera parte, es mucho menor, pero aún así actúa como un Scandi, ¿ya? Y eso es súper importante porque esa es la razón de la cual este cuchillo está entrando muy bien en madera, ¿ya? A pesar de que es un filo plano, un vaciado plano. Aquí pueden ver el otro, ven, también tiene un vaciado Scandi, digamos, el Mora, y sin embargo, este ayuda mucho, mucho, mucho. Este es un detalle que no lo había visto en otro cuchillo, ojo. Lo voy a mostrar más de cerca porque no lo había mostrado. Perdón. Es un cuchillito bastante contenido. Como pueden ver, Cold Steel. Está el acero, que es un CPM3B. Está fabricado en Taiwán. Eh, Acá está el modelo. Master Hunter. Esto de bronce. Este collarín de acá.
La textura está bastante buena, un poquito más grueso de lo debido, creo yo, pero está bien, se afirma bien, el cuchillo súper bien. Me hizo falta un rompecoco aquí o exponer un poquito el metal, sí que sí, porque en caso de emergencia quiero golpear algo, se agradecería. Hay unos modelos, el SRK parece que es el otro, hay dos, uno más largo que el otro y esos sí tienen sobresaliente. Voy a tratar de conseguirme esos cuchillos también porque la verdad que me sorprendió con el Steel y gratamente me gustó mucho, lo vuelvo a repetir, es el cuchillo que he revisado desde todos los que he comprado últimamente, entre el PK19, este, el Easy 4 y finalmente el Real Steel Pathfinder. Estos son los últimos tres cuchillos que he revisado antes de Cold Steel y me quedo con el Cold Steel. De estos cuatro cuchillos, los últimos, me quedo con el Cold Steel. Sinceramente. ¿Y saben por qué? Fácil. Usabilidad. Usabilidad. Así de simple. Entre estos cuatro últimos cuchillos que he adquirido, yo tomaría el Cold Steel. Irrisoriamente es el más económico de todos. Este es el más caro. Este también. Después viene este. Y el más barato, el más económico es este, el Cold Steel. Así que ojo, ojito. Es un muy buen cuchillo a bajo precio. ¿Ya? Lo quiero repetir porque es así. Me sorprendió gratamente. Por eso a veces las cosas más económicas te sorprenden más que los más caros. Tiene 5 milímetros o 4.9 milímetros de espesor de hoja, el ancho de pala, que no lo había dicho, tiene 29 milímetros, ¿ya? Perdón, sí, 29, casi 3 centímetros. De largo este cuchillo, y eso es lo otro que me gusta, tiene 11 de filo y 11.5 completo. Me gusta, ¿por qué? Porque ya no hay un choil, que no hay tonteras. Si quieres un choil aquí de emergencia, te afirman aquí en el recazo y listo. Esto está bastante bueno porque amortigua aquí también y te afirma bien la mano. Para trabajar de forma inversa no es muy bueno, pero no te molesta tanto como otros, por ejemplo, como el mismo Roy, que sí molesta eso porque es metálico la guarda. También te va a molestar la guarda del cavar. También te molesta un poquito la de este. A ver, algo que todavía me pena y me da vuelta es el del Easy 4. El Easy 4 de verdad es que es un cuchillo muy lindo, no es feo, me encanta la micarta, es que la amo esta micarta, por Dios, sí que la amo, amo esta micarta, este mango. Pero ¿por qué lo hicieron tan pequeño? No lo puedo entender. ¿Por qué se ve tan pequeño en la mano? Yo tomo este cuchillo, miren, tomo este, que también es un mango pequeño, pero no lo veo pequeño en mi mano. No lo siento un cuchillo pequeño este Ruique, ¿ya? A pesar de que lo es, y tiene las mismas dimensiones prácticamente, ¿ya? Pero tomo este y lo siento un cuchillo pequeño, enano, es una navaja prácticamente. Así que lo siento mucho y si yo creo que está sobrevalorada esta marca, claro que sí, con precios que son ridículos, porque este cuchillo no puede costar $90. Ahora, si tuviesen, imagínense, viniese con la funda, barría 110 o algo así, $120, es mucho dinero, estás loco. Mira, Cold Steel, ¿cuánto cuesta Cold Steel? 40, $50, la mitad de lo que cuesta ese. Y te ofrece mucho mejor, un filo mucho mejor, digamos, una hoja mucho mejor, porque no tiene esta tontera de texturizado aquí para proteger el filo para que no se oxide y bla, 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 bla. ¿Por qué no usaron un acero como este? ¿Qué les cuesta usar un acero como este y no tener que poner ese estúpido texturizado ahí de protección que te impide? Por ejemplo, si tú quieres pelar una manzana con esto o una papa, te va a molestar, o sea, igual es ridículo, realmente ridículo. A ver, ¿para qué vamos a usar un cuchillo? ¿Para ir a cortar árboles? No, amigo, vamos a usar un cuchillo en el campamento
la mayor parte de las veces lo vamos a usar para pelar una manzana, para comernos una fruta, para cortar un pan, para cortar una pieza de jamón o queso, incluso para cortar pan. Y de vez en cuando vamos a ir a jugar con un palito, una ramita, qué sé yo, y eso es todo. No vamos a ir a talar árboles con un cuchillo, para eso están las hachas. Y esa es la razón por la que mi crítica tan grande hacia todos estos cuchillos, por ejemplo, que son exageradamente gruesos algunos, a excepción de este que lo encuentro bien, también está proporcionalmente bien el Nesmuk, me gusta, y este podría entrar muy bien en lo que es de huese y despiece de presa. ¿Eh? Pero sin embargo, cavar, también le metí un texturizado aquí, porque el mismo acero del otro, pero por lo menos este no está tan grueso. El granulado es mucho menor, este otro parece una tontera. Pero bueno, así que, ¿recomiendo Cold Steel? Por supuesto que sí. 100% recomendado. 100% recomendado. Excelente producto. Excelente producto. ¿Ya? Por el precio, por todo lo que quieran. Es feucho, sí, el mango es muy feucho, pero funciona y funciona bien. Me gusta. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Suscríbanse. Recuerden, ayúdenme. Chao muchachos.